En esta grabación vamos a continuar con el proyecto de Mashiach o de Mesías. Continuaremos a servir al Creador de forma totalmente entregada y explicando todas las revelaciones y realizando enlaces entre diferentes partes de su palabra y de los acontecimientos para poder llegar a un fin donde podemos adquirir un conocimiento y una bendición. Esta grabación está lanzada para todas las almas que están indagando y están buscando, están interceptando las escrituras para llegar a la verdad. Porque ¿de qué te sirve que tengas todo cuando no tienes la verdad? Es decir, vivir en ignorancia y perder algo tan importante que es el concepto de Mashiach o Mesías y desconocer algunos momentos que le perfilan bastante bien. Así que continuamos con ello. En cuando aparece Moshe Rabbeinu o Moisés en el fondo de la pantalla de los acontecimientos del desarrollo de la vida del pueblo de Israel, vemos cómo Moisés aparece desde un principio con un concepto claro de persecución. ¿Por qué? Porque Moisés, estando en su estado totalmente indefenso, ha estado bajo una ley de la muerte. Es decir, que en aquellos tiempos el faraón veía como el pueblo de Israel estaba floreciendo, entonces quiso eliminar los varones que nacen y solo dejaban las niñas, ¿no? Entonces, en estos casos vemos como Moisés nace bajo la ley de la muerte. Sin embargo, aquí vemos cómo esta ley de la muerte la interrumpe la fe de su madre y vemos cómo ella deposita toda su esperanza y toda su fe en las manos del Creador, le entrega a su recién nacido, bueno, ella lo escondió un tiempo, pero ya no era posible esconderlo más, por lo cual lo entregó en las manos de Hashem y lo llevó como conocemos la historia de Moisés, de Moshe Rabbeinu, lo llevó al río, donde lo encuentra la hija de Faraón, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos vamos a centrar cómo bajo la ley de la muerte nace, es decir, nace y sobrevive Moshe Rabbeinu. Con Moshe Rabbeinu baja el alma de Mashiach. Esta es la fase 0. Aquí vamos a hacer un enlace con la grabación anterior para comentar que aquí entramos en la fase 0. ¿Por qué? Voy a refrescar la memoria de la grabación anterior, los que no la han escuchado, que hemos dicho que el Mashiach viene en 3 fases, ¿no? En la primera fase, según Isaías, viene para expiar el pecado. La segunda fase viene a implantar conocimiento sobre todo el planeta. Y la tercera fase es redimir el mundo, ¿no? Redimir ese planeta. Pero aquí vamos a entrar en otra fase que es la fase 0, la fase muerta, ¿no? El punto 0, donde Mashiach viene por primera vez en el planeta a través de Moshe Rabbeinu. Su alma baja a través de Moshe Rabbeinu y aquí vemos cómo otra vez reconfirmamos la idea del Creador para expiar el pecado de este planeta a través de Mashiach. Viene
bajo una ley de la muerte. Ahora bien, después de realizar el creador el proyecto de bajar por primera vez el alma de Mashiach, él lo que hace es reencarna el alma de Mashiach en punto cero en Moshe Rabbeinu. Y sabemos que Moshe Rabbeinu o Moisés llevó el pueblo de Israel fuera de Egipto con la guía personal del Creador y también con todos los milagros que hubo, con todo lo que pasó. Conocemos todos la historia. Moshe Rabbeinu aparece como el buen pastor o Rayam Memná en la cueva donde se hospedaba Rabbi Shimon Bar Yochai, el que utilizó el creador para descifrar un código oculto en la Torá. Y vamos a ver quién es el buen pastor. ¿Por qué en su palabra el creador habla del buen pastor? Porque además sabemos que el creador en Ezequías, en capítulo 34, versículo 23, comenta, levantaré sobre ellos a un pastor y él les apacentará a mi siervo David, él les aposentará, él les será por pastor. Aquí vemos claramente que es Mashiach ben David, aquí habla la Shejina de Mashiach, de Mesías, ¿no? Y lo relaciona con el buen pastor, con el pastor. Así que vemos claramente que el Moisés o Moshe Rabbeinu empezó con la fase cero donde bajó el alma de Mashiach por primera vez en ese planeta. Entonces vemos que en el Salmo 23, como Rey David comenta y habla del buen pastor. Lo voy a leer. En el Salmo 23, Hashem es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Hashem moraré por largos días. Aquí vemos que el acento cae sobre el pastor, ¿no? Como en la Shejina, la protección de Hashem hace el pastoreo, ¿no? Y luego también en esa vinculación de la guía de un buen pastor, que es Mashiach, también proviene porque en aquellos tiempos se creían que los reyes, los que guiaban al pueblo de Israel eran pastores, ¿no? Normalmente se equivocaban, algunos se equivocaban mucho y tenían fama de malos pastores, ¿no? Pero aquí, con excepciones muy exclusivas como el rey Salomón o Shlomo y David, eh, aquí hablamos no en general, hablamos del buen pastor que la Shejina lo relaciona, o de espíritu de la palabra del Señor lo relaciona con el Mashiach. Así que ser un buen pastor no es fácil. Vamos a ver qué es lo que comentó Jacob a Labán porque él tuvo que trabajar por su mujer. Entonces sabemos la historia de Jacob vino, Jacob, y en cuando Labán le había entregado su hija mayor, Lea,
Jacob se enfadó. Vamos a ver qué respondió a Labán. Entonces Jacob se enojó. Eso está en Génesis, en Bereshit, ¿no? En capítulo 31, versículo de 36 hasta 40. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas que has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y os juzgarán entre nosotros. Y aquí él comenta todos los años que él hizo de pastor. De aquí vemos el rol de pastor. ¿Cómo es un pastor? Entonces, estos 20 años, aquí tenemos Génesis 3, capítulo 31, versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Aquí vemos que ser un buen pastor no es fácil. Es decir, un buen pastor tiene que cuidar muy bien de las ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque un buen pastor tiene que proteger de las ovejas. ¿Y de qué les tiene que proteger? Pues de enfermedades, de los ladrones, de las fieras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Mashiach se relaciona con un buen pastor? ¿No? Ese es por un lado. Y por otro, ¿por qué el Hashem hace una conjunción, hace una comparación del pueblo de Israel y de todos los pueblos en el planeta con las ovejas? ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Shejina en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. A ver, todos nosotros nos descaramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, el Creador lo que hace es compara el pueblo de Israel con las ovejas. ¿Por qué? Las ovejas son animales mansos, no se rebelan, tienen un carácter manso, ¿no? Tal como son los ángeles. Es decir, el Creador busca el animal con el tal carácter que compara el carácter de los ángeles. Es decir, no hay que decir que los que sigan al Creador son ovejas, ¿no? Son tontos como ovejas. No, el Hashem tiene la alusión de comparar su pueblo y todos los pueblos del planeta, los que va a redimir como ovejas, porque todos se apartaron del camino, se descarrilaron, ¿no? Es decir, las ovejas necesitan alguien que les guía, no pueden ir ellos por sí mismas. Pero claro, entre los sarim, entre las guías espirituales de todas las naciones en el planeta, hay algunos que se rebelan contra el Creador. Entonces, ¿quién compara al Creador con las ovejas? Solo aquellos que son suyos, para el que va a venir el Mesías, porque va a haber también las cabras, que cabras serán aquellos que se rebelan contra el Creador. Ahí hay otra alusión de aquellos que se rebelan contra el Creador y se creen por encima de él. ¿Acaso puede ser alguien mayor que el Creador, que de la nada
crea algo. Nadie puede crear de la nada algo. Es decir, el creador tiene en su poder el proceso de la creación y él es un ser sin principio y fin. Es decir, es eterno, es omnipresente, omnipotente. Nadie puede ser más que él. Por eso el animal, como la cabra, pues es más rebelde, tiene más, es un animal más propenso a rebelarse, ¿no? Y no es como la oveja, que la oveja es mansa, ¿no? Tiene un carácter, necesita que alguien la guíe. Pero ¿por qué esa alusión de un pastor con sus ovejas? ¿Por qué? Porque aquí claramente podemos ver que también el creador valora la humildad. El rey David, que era un gran rey que escribió el mayor tesoro de ese planeta, que son sus salmos, llenos de diamantes en bruto, de secretos escondidos y códigos cósmicos en estos salmos. Fue un pastor cuando el profeta fue a buscar el rey, porque Hashem le dijo, ahí tienes que ir. Él no estaba, rey David no estaba entre los hermanos. Él estaba con sus ovejas. Vemos que el Creador valora mucho la humildad, porque efectivamente por eso Él hace alusión de el Mashiach que expía el pecado del mundo como un cordero, ¿no? Y también hace alusión de Mashiach como un pastor, es decir, le envuelve en ambos papeles. ¿Por qué? Porque para expiar el pecado también necesitas ser humilde, como un cordero, como una oveja, ¿no? Y así vemos que no es para despreciar esas alusiones que utiliza el creador. Es al revés, es para resaltar el carácter del creador, porque él es un gran conocedor de las almas. Entonces él sabe cuál almas prosperan y se acercan a un nivel espiritual muy alto y sabe igual se rebelan y hacen un proceso de retroceder. Entonces, en estos puntos, si el alma retrocede mucho del creador, el creador lo que necesita hacerla, reencarnarla muchas veces para que este alma pueda evolucionar. Si esta alma se sigue rebelando contra el creador, pues entonces va a pasar por un proceso de mucho sufrimiento porque tendrá que ir reencarnándose en diferentes vidas hasta que llegue un nivel alto de espiritualidad y acercamiento al creador. Entonces, y viceversa, el que se acerca, entonces el creador ya le da un carácter manso, le ayuda, le moldea y esta alma se va acercando hacia su creador y va evolucionando muy deprisa y no necesita tanta reencarnación. Aquí, como hablamos de la reencarnación, vamos a comentar por qué el creador necesita reencarnar las personas, las almas, pasar por diferentes vidas para que evolucionen. Vamos a hablar del diluvio. Hoy en día no creo que exista alguien que puede rechazar la idea de diluvio, ya que se encontraron en montañas muy altas, se encontraron moluscos y se encontraron, o sea, científicamente está demostrado que hubo un diluvio. Entonces, antes del diluvio, la reencarnación no existía, pero como degradó tanto esa creación, el creador lo que hizo, mandó el diluvio para eliminar todo. Él, él decidió borrar toda la humanidad. Sin embargo, después se arrepintió porque es un gran
ser que alberga amor. Entonces él empezó a reencarnar las almas en vez de destruirlas, es decir, destruirlas o pasarlas por etapas y dimensiones que solo él conoce. Entonces él comenzó a dar oportunidad a estas almas para que se reencarnen hasta que lleguen a un proceso evolutivo. ¿Por qué también menciono aquí, se me ocurre algo muy interesante, que el arca de Noé? Y cuando Noé entró en el arca, todos se reían de él, todos pensaban que está loco, que se aparta de la sociedad, que está completamente loco, que no hace lo que hacen los demás, que es diferente, y se reían todos de él. Hasta un punto que cuando comenzó a llover, Hashem le dijo, y ahora tienes que cerrar la puerta. Cierra la puerta. Y la gracia divina va a tener un punto cuando Él va a decir a sus ángeles y a toda la potestad celestial, cierra la puerta. Es decir, que ahora que estamos en la época de redención y esperando el Mashiach, el Mesías, llegará un momento que la puerta se cerrará y los que han entrado han entrado. ¿A qué me refiero? Que el creador hace aquí una alusión también con el pastor y las ovejas. Vamos a ver. Para ver cómo el pastor reúne las ovejas en un redil, ¿no? Les une en un redil donde está el pueblo de Israel. Ese es el redil suyo. Pero también en otro redil él reúne las ovejas de las otras naciones. Es decir, el Mashiach no solo va a venir para el pueblo de Israel, sino que va a venir para todas las naciones. ¿Y por qué hablamos del buen pastor? ¿No? ¿Quién es el buen pastor? Que recoge y protege a las ovejas cuando duermen y a un sitio especial, un redil especial. Y el pueblo de Israel está escogido de ese redil, en ese redil especial donde el Mashiach y el Creador Hashem protege el pueblo de Israel. Sabemos que cuando en la casa hay un redil, ahí las ovejas están protegidas por ladrones y protegidas por fieras, por lobos, osos, etcétera, etcétera, y leones. Pero vamos a ver qué dice de los falsos pastores el Hashem en 34, Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 6. Vino a mí palabra de Hashem diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Hashem el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana? La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscaré, ni quien preguntase por ellas. Y luego dice en el capítulo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Hashem. Vivo yo, ha dicho Hashem el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado,
Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Hashem. Así ha dicho Hashem el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, y yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y luego sigue en el versículo 11, capítulo 34, porque así ha dicho Hashem el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos sucilentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Hashem el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil más a la engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y luego aquí habla al pueblo, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho a Hashem el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrios. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Hashem el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Y por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las despreciasteis, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Hashem les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Y yo Hashem he hablado. Y en el versículo 25 dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Hashem, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre,
y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Hashem, su Dios, estoy con ellos y ellos con mi pueblo, la casa de Israel, dice Hashem el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Hashem el Señor. Aquí vemos que claramente la Shejinah, el espíritu de estas escrituras, habla de qué manera y cómo se desprecia el proceso en el cuidar la comunidad de Israel, la comunidad de todos los que se quieren acercar al Creador. Aquí vemos que están los ladrones, los que quieren hacer daño a las ovejas, vuelvo otra vez a las fieras, vuelvo a los asalariados, que simplemente están por un interés propio y cuando hay algún peligro, los asalariados se van y dejan estas ovejas solas, descarriladas, se descarrilan y se pierden o sufren. Es decir, vemos que hay unos asalariados que sirven por propio interés egoísta y no sirven al Creador. Luego vemos los ladrones que simplemente intentan llevar las ovejas por otros rediles, no por la puerta de redil, por otras puertas en otros rediles, no por la puerta del redil de donde estarán protegidas. Y también vemos que están las fieras, ¿no? Es decir, que las ovejas están atacadas por diferentes sitios porque por su carácter manso y por su acercamiento del Creador, pues son muy vulnerables a en primera vista, pero Él es el Creador que está pendiente de las ovejas. Es decir, que cuando alguien sirve al Creador, aunque sea humilde y aunque no actúa de ningún modo y parece presa fácil, una oveja fácil, pues no lo es, porque su dueño es el mismísimo Creador, es el Dios de Israel. Así que vemos que por un lado está el pastor, por otro lado están las ovejas y es una relación muy estrecha entre el buen pastor y las ovejas y la protección de las ovejas. Y aquí repite, en Ezequiel repite en el capítulo 34, versículo 23.
y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Claramente vemos que Mashiach ben David es el pastor que va a llevar y organizar y cuidar y proteger las ovejas de ese planeta. O sea, el Creador lo que va a hacer es una limpieza total de todos los amenazantes de los suyos, y eso lo va a realizar con su redención. Entonces, dará oportunidad a todos, por supuesto, a los que se alejen a Él y a los que se acercan a Él. Dará oportunidad a todos. Porque vamos a ver en el Salmo 130, ¿qué dice en el capítulo 3? Vamos a leerlo porque es muy pequeño, muy cortito. De lo profundo, oh Hashem, a ti clamo. Hashem, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Hashem, si miraréis a los pecados, ¿quién, oh Hashem, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Hashem, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Hashem, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Hashem, porque en Hashem hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cómo va a redimir Hashem Israel de sus pecados? A partir del punto cero, enviando el alma de Mashiach en Moshe Rabbeinu. Después, cuando ahí el plan, hubo una interrupción del plan por el becerro, vino la fase de expiación de un cordero por toda la humanidad, sobre todo por pueblo de Israel y después por toda la humanidad. En segunda fase, tercera fase, un Mashiach que implantará un conocimiento en general. Sabrán no solo el pueblo de Israel los secretos de la Torah, sino que todo el planeta, todos van a tener acceso a ese conocimiento. Y ese es el gran papel de Mashiach, elevar la conciencia a través de conocimiento. Porque ¿quién podrá escapar de la mirada penetrante del omnipresente? ¿Acaso alguien puede soportar su mirada y puede decir santo soy? No puede. Nadie puede estar delante de Hashem sin tener un arrepentimiento. Y los que niegan ese arrepentimiento, a ir a Teshuvah, a arrepentirse, esos seres tendrán que pasar por un proceso de especial donde Hashem tiene que hacer un reset de su materia, es decir resetear su materia para que esa materia no se pierda, porque Hashem, el creador, lo que hace, anhela por toda la creación y desea una salvación y una redención. Quiere redimir a toda su creación. El Creador conoce cada uno
cada ser y cada creación del mundo orgánico y inorgánico. Vemos en el Salmo 39 la omnipresencia y omnisciencia del Creador. Oh Hashem, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Hashem, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Hashem, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Hashem, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemáis? Dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Hashem, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Hashem, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y voy a rectificar un pequeño error, que es el Salmo 139, no 39. Es el Salmo 139, donde vemos que no hay criatura, no hay materia, ni en ese planeta, ni en ese universo, ni en esa galaxia, ni en otros, alguien que pueda esconderse del Creador para planear algo o para estar por encima de Él o para enfrentarse a Él. Él lo sabe todo. Por eso, si la inteligencia es algo que se aprecia por su creación, la inteligencia lo que hace es libera de la ignorancia la creación. Pero el problema es que hay seres que se alejan de la inteligencia, lo que meramente buscan es simplemente algo espontáneo, algo temporáneo, algo que es pasajero. Entonces, lo que hace es
que si tú provocas ese alejamiento de la inteligencia del creador, porque más te acercas al creador, más le conoces y más tu vasija se expande. La vasija de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, todo se expande y adquieres más inteligencia y adquieres más sensibilidad y eres más sensual a la creación y en la materia y en el planeta en que estás sumergido. Notas el planeta como un ser vivo y tú formas parte de toda la creación. Mientras hay seres que se alejan de la inteligencia del creador, se alejan o intentan rebelarse contra él, mm, lo que pasa es que caen en una ignorancia total y no pueden elevar su nivel de conciencia, no pueden expandir su vasija. Entonces lo que ocurre es que se siguen alejando y empieza el proceso de autodestrucción. El creador no destruye a nadie, él es constructor, él es el gran arquitecto, él construye, él es el científico, es la mente poderosa, es el perpetuo móvil que nunca para de crear. Entonces, él no destruye, pero cuando uno se aleja de él, se autodestruye. Eso lo dije en otros espacios de grabación. Es como, aquí voy a recalcar lo mismo que comenté hace mucho tiempo. Es como un relojero con su reloj. Si el reloj se utiliza durante 20, 30 años o 40, al final se va a desgastar, se le van a desgastar las piezas. Entonces necesitan un relojero o que les eche un poco de aceite o que le cambie alguna pieza, pero si el reloj no está en las manos del relojero, no puede funcionar. Es decir, va a estar parado sin funcionar, muerto. Es decir, cuanto más te alejas del Creador y más te rebelas contra Él o contra su creación, lo que consigues es simplemente autodestruirte. Empiezas a entrar en un proceso de autodestrucción y es muy doloroso. No hay nada que pueda sustituir ese proceso. No puedes saborear el fruto para lo que has sido creado. No puedes saborear nada. Puede que lo tengas todo, pero no puedes ser feliz. La plena felicidad se consigue solo y únicamente estando cerca al Creador, intentar acercarse a través de el protocolo y todo lo que Él requiere para que esto pase. Así que cuando empiezan a reírse que los que se acercan a Hashem, al Creador, son pues ovejas, son tontos como ovejas o cosas así, que sepan que los ángeles tienen ese carácter manso, obediente al Creador. Y aunque parezca que no actúan y no hacen nada y no se rebelan contra sus enemigos, poseen mucho más poder y más fuerza que los que lo hacen. ¿Por qué? Porque la guerra y la batalla no es de las ovejas, sino que de su pastor. Si hay alguien, como dijo el propio Jacob, él no pudo dormir, muchas veces no pudo dormir para estar vigilando sus ovejas. Pasó frío en el desierto, protegiendo sus ovejas. Y el que protege y sufre por las ovejas y les protege de verdad es su propio creador. Para eso él asimila el pastor con el Mesías, con Mashiach, ¿no? Así, el propio rey David fue un pastor y no fue ninguna casualidad. El texto que escuchamos en Ezequiel, que leí de Ezequiel, pudimos ver en total plenitud cómo el Creador se comporta con los que intentan hacer daño a sus ovejas, cómo se comporta con las ovejas que intentan hacer daño a otras y un largo etcétera, con los
machos cabríos, todo, es decir, el creador habla muy claramente. Aparte que detrás de estas palabras también con el alfabeto hebreo hay escondidos muchos códigos, pero aquí claramente él habla de cómo se va a comportar con los pastores que no se encargan a cuidar las ovejas porque les quieren por un salario. Vemos que el Creador va a quitar las fieras, va a quitar todo lo que le ofende y lo que se enfrenta a sus ovejas. Pero lo más bonito es que aquí tenemos la alusión de la arca de Noé, que el Creador está hablando muy claramente desde Ezequiel, el profeta Ezequiel, Isaías, y está anunciando su Mashiach con todas sus fases y con todo su comportamiento y con toda su aparición. Pero cuando llegue el momento de la redención, se cerrará la puerta. La puerta no va a estar abierta, al igual que se cerró el arca de Noé, porque llegará un momento que con la redención las ovejas estarán completamente en posesión de su pastor. Es decir, que va a haber conocimiento, va a haber muchas escuelas de conocimiento sobre el universo, sobre la creación, sobre la espiritualidad. Va a haber la difusión de el conocimiento de Mashiach, ¿no? Entonces las puertas se cerrarán para los que se rebelan, para los que están interesados y sacan algún provecho de todo lo que el creador ofrece de forma totalmente gratuita y de forma totalmente sana y sabia. Pero los que no saben interpretar o simplemente están ahí por un interés o no por amor propia hacia el creador, hacia el prójimo, sino que por un interés a los que van ahí simplemente a aprovecharse o los que se rebelan, ¿no? Contra él, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es más dulce que miel y qué es más fuerte que un león? Aquí hay un proverbio y el que puede interpretar el proverbio sabrá lo que verdaderamente el creador quiere decir. Muchas veces las historias de la Torá, las historias y los comienzos, los principios de cómo se presenta el creador son historias, pero detrás de ellos hay auténticos códigos de un inmenso y archivo cósmico. Así que comenzando a aprender con las historias, también deberíamos de ver qué hay detrás de las historias. Que vemos que el Mashiach no es una figura estática, es una figura estática, una ficción que va a venir ahora y nos va a salvar. No, Mashiach siempre ha estado vibrante y ha estado presente con el crecimiento y desarrollo de ese planeta. En punto cero con Moshe Rabenu, empezando desde Jardín de Edén con Adán y Javá, Adán Harishon. En el punto cero baja, pero aquí se interrumpe el proyecto por el becerro. Después expía el pueblo de Israel y todo el planeta como un cordero manso, entregado por el Hashem, por el pecado de todos. En una tercera fase que se junta con una cuarta fase es desprender conocimiento y redimir la creación en esta última fase. Estas últimas dos fases se solapan. Por eso ahora el nivel de conciencia de planeta se eleva. Los que no
los que no saben escuchar la voz del pastor, los que no pueden vibrar en esa frecuencia, no podrán entrar por la puerta. Igual que en el arca de Noé, la puerta se debía de cerrar porque si no venía el diluvio. Así, cuando llegue la redención, la puerta se cerrará. Y los interesados, los asalariados, los interesados, las fieras, los ignorantes se quedarán fuera, pero no porque lo quiso el Señor, porque ellos lo quisieron y porque ellos se apartaron y se alejaron del Creador y empezaron un proceso de autodestrucción. Entonces, el Creador con esa materia lo que hace es, la tiene que resetear. Y ahora todavía queda mucho tiempo, aunque nadie sabe cuánto, pero estamos en la última época, en la última fase, que es la fase de redención. Este planeta no va a ser destruido porque este planeta está creado por el Creador. Este planeta va a ser no solo que salvado, sino que también renovado y redimido con toda su población y con el mundo orgánico e inorgánico y también con todos los que han entrado por la puerta de redil. Los que no entran por la puerta de redil no pertenecen a los elegidos del Creador. Estos se quedarán fuera de la puerta, al igual que se quedaron fuera de la puerta del arca de Noé. Cuando Noé cerró la puerta y la selló, según las instrucciones del Creador, empezó un diluvio que fue destruida toda la humanidad. Todo fue destruido, inundado, excepto la arca. Aquí va a pasar lo mismo. La puerta se cerrará. La puerta de redil se cerrará para los asalariados, para los interesados, para las fieras, para los ladrones y todo ese tipo de materia que está degradando y está alejándose del Creador y se está autodestruyendo. Así que todavía hay tiempo, al igual que en los tiempos de Noé. Noé empezó, imagínense, para construir un arca tan grande, con las medidas y todo lo que bajo las instrucciones del Creador, tardó mucho tiempo y no hacían más que reírse de él. Se reían de él, pensaban que estaba loco. Lo mismo está pasando ahora, lo mismo. Hasta que el día que se cierre la puerta del redil, el Creador recoja todo lo suyo y lo que no es suyo, o sea, la materia que se ha alejado y ha empezado procesos de destrucción, se ha autodestruido, entonces el Creador tomará otras medidas para toda esta materia. La tendrá que desintegrar, integrar de nuevo, hará procesos para que esta materia estas almas empiecen un proceso de evolución, evolutivo desde cero para poder tener un porvenir en un futuro cercano o lejano. Son cosas de él que nadie sabe. Así que también es un grave error pensar que cuando se enfrentan contra el pueblo de Israel o cuando intentan eliminar al pueblo de Israel o de su población, están debilitando el proyecto del Creador. Eso es un grave error, porque cuanto más se intenta agredir el pueblo de Israel o toda su nación o el país o personas o que sea, el Creador lo multiplica por miles y millones de veces más.
¿Qué quiere decir? Pues por cada X que han sido destruidos, almas no destruidas, pero personas, sus almas se han multiplicado por miles y millones más. O sea, en cada vez que muere un judío, el Creador envía miles y millones más del mismo alma en el planeta. Es decir, que es un grave error pensar que el pueblo de Israel se puede destruir. Es como pensar que alguien puede destruir la voluntad del Creador. ¿Qué pasó con Jonás? El profeta Jonás tenía que ir a predicar contra una ciudad llena de pecado y él se asustó. ¿Y qué hizo? Se escondió en un barco pensando que se va a esconder del Creador. ¿Qué hizo el Creador? Lo hizo de tal modo que al final fue expulsado en el mar, se lo tragó un pez, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más se rebelan contra el pueblo de Israel, más fuerza y poder y más reforzamiento el Creador enviará en el planeta. Así que es un grave error pensar que el Creador se puede destruir su pueblo querido o su proyecto o su plan, o que alguien puede intervenir su plan. Es un grave error. ¿Por qué es grave? Porque si se actúa de este modo, comienza un proceso de ignorancia y autodestrucción. Entonces, por otro lado, el Creador está reforzando el pueblo de Israel y no solo el pueblo de Israel, sino que está multiplicando por miles y millones estas almas, aquí las reenvía en el planeta para poder seguir con su proyecto. Así que a los que no han alcanzado la inteligencia de acercarse al Creador, porque el Creador he hablado desde varias culturas, desde varias con diferentes lenguas. Es decir, la lengua del Creador es hebreo, porque es su pueblo querido, pero también ha mandado otros discípulos suyos en diferentes partes del planeta, con diferentes lenguas y con diferentes profesores enviados de él. Y ahí también hubo una elevación de conciencia. Pero ¿qué está pasando? Que cuando en general a nivel mundial se concentra una ignorancia contra Israel, pues lo que hace el Creador es que refuerza su proyecto. Cuanto más revelación encuentra contra él, él más miles de veces refuerza su proyecto, envía miles y millones de almas, como la que se ha perdido, por ejemplo, perdido no, pero la que se ha eliminado de forma espontánea o de forma temporal. El creador lo que hace, la devuelve miles y millones de veces más fuerte en el planeta. Por lo cual, lo que pasa es que se sigue debilitando la parte que se revela contra él. Entonces, tenemos una sabiduría ancestral muy, muy reforzada y muy auténtica. ¿Por qué, por ejemplo, Toledo convivían tres culturas y no hubo nunca ningún conflicto? Porque en el epicentro de estas tres culturas estaba la sabiduría. Se comunicaban a través de los escritos del Creador en las diferentes bases. Entonces, cuando hay un interés para servir al Creador, es imposible que se implante el odio o se implante la destrucción o cualquier cosa. Todas estas cosas vienen porque hay fuerzas que se rebelan contra el Creador. Pero como muchas de ellas
no están encarnadas y al fin y al cabo provienen también de unos espacios que no son de ese planeta, tendrán acceso a esa inteligencia y tendrán acceso de esa forma de conversión, de ver que no tiene ningún sentido alejarse del Creador, porque esa es la fuente de la existencia. Vemos como muchas especies se están perdiendo, especies del mundo orgánico e inorgánico y también especies planetarias, interplanetarias, intergalaxias, galácticas, y también se están perdiendo muchas especies entre las fuerzas no encarnadas. ¿Por qué es así? Porque hay un alejamiento del Creador. Cuando uno se acerca al Creador, la materia se autorrenueva. Cuando se aleja, se autodestruye. Entonces, es cuestión de inteligencia y elevación de conciencia, nada más. Y el creador lo que hace es convierte estos espacios en espacios cuánticos y viajan no solo en ese planeta, sino que viajan en nuestro sistema solar y viajan en nuestra galaxia, porque todo está interconectado. La materia gris, la materia oscura, no gris, es un error, gris no, es la materia oscura, alberga todo y todo está sumergido en ella. Y hay una conciencia divina y hay un conocimiento y un cerebro cósmico. Y todo está reflejado allí. Entonces, cualquier arrepentimiento, cualquier inicio de iniciar un acercamiento al Creador con un arrepentimiento o con algo parecido, dará inicio de autoconstrucción, de renovación de especies y de renovación de materia, no solo a plan planetario, sino que en plan interplanetario, intergaláctico, intercósmico, porque el universo es una conciencia colectiva. Cualquier cosa que afecta a un planeta lo afecta en todas las vibraciones de la materia y en todos los campos dimensionales. Vemos cómo la sabiduría del Creador es sencilla. Él no complica las cosas. El buen pastor es el Mashiach, es el Mesías, que viene a abrir la puerta del redil hasta que entren todos los suyos, que cuando entren todos la puerta se cerrará, como cuando se cerró la puerta en el arca de Noé. Solo que esta vez no va a haber arco iris, porque esta vez va a haber un Shabbat milenario, una fiesta milenaria en adoración del Creador, en conocimiento, en trabajos que Él encomiende, en servicio y en conocimiento y en aprendizaje y en creación y renovación de la materia, y habrá muchas sorpresas por parte de Él. Pero para eso Él tiene que cerrar la puerta del redil, porque el pastor no puede dejar la puerta del redil abierta. Cuando llegue la época de redención, redimirá el planeta entero, pero cerrará la puerta. Y esa redención durará 1000 años, que 1000 años en ese planeta es mucho tiempo. Sin embargo, nuestras almas tendrán la posibilidad de vivirlo. A los que intentan conocer al Creador, intentan acercarse y elevar su nivel de conciencia y elevar el nivel de su materia, estar a niveles altos y expandir su vasija, su espíritu, alma y cuerpo para unirse con el Creador.
Entonces, dejemos al lado la prospección egoísta, la prospección de engrandecer el ego, la prospección de enmarcar la materia como algo eterno. El planeta entero es un templo. ¿Acaso los que sirven son santos? ¿Acaso no tienen pecado los que están en los templos? Todos tienen pecado. Sin embargo, el pecado con su raíz fue expiado por Mashiach, entregado para estos fines. Sin embargo, el pecado sigue en otras fases más suaves, pero sigue. Sin embargo, cuando llegue la redención, el redil va a estar lleno con todos los seguidores de Hashem y la puerta se cerrará para los interesados, para los que le gusta que le pongan medallas, a poner su ego por encima de todo, a los ladrones de ovejas, a los asalariados, a las fieras, a todos los seres y a toda la clase de materia que interrumpe el proyecto del Creador. El redil, la puerta de redil se va a cerrar y entonces va a haber un Shabbat milenario. Ojalá que ese campo y ese redil es tan grande que entren todos los seres de ese planeta, todos, humanos y no humanos. Y ojalá que también con esto comience una elevación de la conciencia para que la creación rinde honores a su creador y que alcance un nivel de inteligencia muy alto y un nivel de conciencia muy alto.